de su crédito, ven un valor mucho mayor, no solo en reparar su crédito por alguna necesidad que tengan específica o general, o simplemente para quitar algún problema que tengan en su crédito, sino que si esas personas saben que ustedes los pueden ayudar también a la compra de la casa, le dan un valor mucho mayor al producto que están ustedes ofreciéndoles en cuanto a la reparación del crédito. Típicamente las personas acuden a un realtor, a un agente de bienes raíces para comprar la casa, pero es porque la figura del oficial de préstamos no está apropiadamente publicitada. Entonces la gente no sabe que para comprar una casa, primero debe tener un buen crédito, que ahí es donde entran ustedes para ayudarlas a construir ese crédito, y después las personas deben tener un crédito para poder comprar esa casa. Entonces, si nos damos cuenta, para comprar la casa, ver a un realtor sería el paso número 3. Y muchas personas se brincan el paso número 1, que es la reparación del crédito, se brincan el paso número 2, que ver al oficial de préstamos, y se van directamente con el realtor. Y lamentablemente, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, los realtors no tienen la información más reciente de cómo se califica apropiadamente a una persona. Por ejemplo, muchos realtors pueden tener y tienen mucha experiencia en la venta de las casas durante muchos años, pero si hay un producto nuevo que salió hace 3 meses, y al decir producto me refiero a tipo de préstamo. Si hay un tipo de préstamo que salió hace 3 meses, que salió hace 1 año, tal vez el realtor no lo conoce. Por ejemplo, muchos realtors no saben que es sumamente fácil conseguir un préstamo sin ser empleado. Eso es muy importante para ellos mismos, porque los realtors típicamente reciben ingreso con 1099, no son empleados y creen que es muy difícil comprar ellos mismos una casa. Pero existe un tipo de préstamo que es con estados de cuenta bancarios, con extractos bancarios, donde ni siquiera se solicitan impuestos, que es otro error muy común, que la gente dice, oye, yo quiero comprar una casa, pero tengo que poner en orden mis impuestos primero. Y eso no es necesario. Para obtener el crédito hipotecario no se requieren los impuestos. En muchos casos sí, y si funciona, y si es conveniente, pero no es necesario. Entonces, bueno, ya me extendí un poquito con la introducción. Nos gustaría hacer esta presentación algo dinámica, y si alguien tiene una pregunta que hacer, podemos empezar por ahí. Alberto, te voy a pasar el administrador. Bueno, hoy vamos a mirar la compra de casa, la importancia de comprar casa en los Estados Unidos y de preparar nuestro crédito para esa compra de casa. Recuerden que uno de los puntos más importantes es que tenemos que tener un buen crédito. ¿Por qué? Pues porque ese va a ser como la entrada de esa persona para que pueda acceder a un bajo down payment, un bajo pago de cuota mensual, y también es una manera de las personas que estamos acá conectadas de poder conectar con esos brokers, esos real estate, conociendo más del producto, podemos ofrecerles bien un servicio para que ellos miren la importancia de tener un agente de restauración de crédito dentro de su portafolio, porque nosotros les ayudamos a cerrar ventas. Resulta que nosotros preparamos todos esos clientes que llegan a comprar su propiedad y que no califican porque tienen un mal crédito, ya sea porque tengan cuentas negativas o ya sea porque tienen un bajo puntaje de crédito, que un bajo puntaje de crédito que yo pienso que finalmente viene a ser lo mismo, porque entonces bajo puntaje y cuentas negativas le van a dar un crédito. Si a muchas personas les prestan, muchas personas dicen, no, pero a mí con ese puntaje me prestaron. Sí, le prestaron, pero con unas tasas de interés altísimas. Entonces no es la idea es tener un buen crédito para que se ahorren mucho dinero en los Estados Unidos. En esta presentación vamos a responder temas como quiénes pueden comprar casa en los Estados Unidos, qué tipos de casas se pueden comprar,
cuáles son las tasas de interés que están en el mercado, cómo ha evolucionado esas tasas de interés, qué implica la evolución el aumento o la baja de las tasas de interés, cuál es el down payment que tenemos que dar en determinados montos de casa, cómo son los costos de cierre, quién los paga, si se pueden negociar, también cuáles son los tipos de las personas si las personas con determinado estatus legal pueden comprar casa. Bueno, hay muchas preguntas, todas las que tengan pueden ir levantando la mano. Alberto ya tiene el administrador para que deje entrar las personas y también para que comparta la presentación. Entonces podemos hacer las preguntas que quieren. Mire, Alberto, ahí ya Kelly levantó la manito para que si quiere le permita. Sí, adelante, Kelly. Hola, muy buenas tardes, Judy, y muy buenas tardes, señor Alberto. Muchas gracias por esta presentación, que es de gran interés. Una pregunta, dicen que tienen más o menos uno tiene que tener ciertos ingresos para comprar una vivienda, porque según escucho, yo no tengo casa, pero yo escucho que el límite son como $70,000 de ingreso. ¿Es cierto o no? No es cierto. Y en realidad una respuesta más correcta siempre va a ser depende. Por eso no existe un material ni una presentación que sea universal, porque como tantas cosas en este país y en la vida es caso por caso y depende. Entonces, puede haber una persona, ¿de qué depende? Número uno, el valor de la casa. No es lo mismo si yo quiero una casa, sin irnos a números, sin irnos a números arriba del $1,000,000, que pues ya hay, ese es otro mercado, pero no es lo mismo querer comprar una casa de $800,000 que una de 200. Ambas casas se pueden conseguir en nuestro condado, en nuestra ciudad, y para ambos casos el ingreso necesario es muy diferente. No solo el ingreso, sino adicional al ingreso es el nivel de deuda, porque no es lo mismo tener un ingreso anual de $100,000 y deber $120,000 que una persona que tenga un ingreso de $40,000 sin una sola deuda. Entonces ahí empezamos a ver que el nivel de ingreso y el nivel de deuda, por un lado, están muy relacionados y vuelven la respuesta cada vez más relativa. ¿De qué depende? No solo es el ingreso, no solo es la deuda, sino el puntaje crediticio, que es donde el papel de ustedes como agentes se vuelve súper importante. Porque en algunos casos puede haber personas que tienen muy buen ingreso, que tal vez no tienen deudas, pero por X razón, que puede haber muchas, tienen el puntaje abajo de 500, abajo de 600, y no les da para el tipo de préstamo que la persona necesita. Y ahí también en el puntaje de crédito la respuesta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el puntaje correcto o mínimo para comprar una casa? La respuesta también es depende, lamentablemente. No todos los préstamos tienen el mismo requerimiento de puntaje, aunque hay unos lineamientos generales. Cada banco hace sus propios productos y ofrece sus propias tasas de interés y sus propios créditos basados en todo lo que hemos hablado: el ingreso, la deuda, el puntaje y otros elementos. Muchas gracias. Claro que sí, Kelly, y todos los demás participantes. Si surgió o surge alguna duda a raíz de lo que estamos comentando, con todo gusto la seguimos respondiendo. ¿Sí la puedes pasar, Alberto?
Vamos a ver. Aquí está. Listo. Entonces, evidentemente es el sueño es el sueño americano, ¿no? Tener acá una propiedad, dejar de pagar renta porque el dinero que se paga en renta se va completito a la basura mes a mes. Y aquí quiero aprovechar para responder una pregunta muy común. Una pregunta muy común que es, Alberto, ¿cuál es la tasa de interés el día de hoy, por ejemplo? Las tasas de interés cambian todos los días y no solo eso. Cualquier tasa de interés, así sea el 20%, que es lo que cobran las tarjetas de crédito, cualquier tasa de interés va a ser preferible a pagar una renta. Porque pagando una renta, la tasa de interés ni siquiera es 100%. La tasa de interés sobre una renta es infinita, porque absolutamente todo el dinero que se está pagando se está yendo a la basura mes a mes. Entonces, aquí lo importante es que cuando queremos comprar una casa, podamos pagarla. Si podemos pagar la mensualidad, estoy admitiendo a alguien, bienvenido. Si podemos pagar la mensualidad, entonces la tasa de interés hasta cierto punto se vuelve irrelevante. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando de rentar una propiedad a ser propietario. Es posible además, después de que yo compro una casa, si por cualquier motivo me toca una tasa de interés más alta que la tasa ideal, por ejemplo, el día de hoy, una tasa de interés alta, es el 7%, el 8%, pero existe y hay gente que lo paga. Entonces, si yo el día de hoy compro mi casa al 8%, tal vez en un año mi condición cambió, mi crédito cambió, mi ingreso cambió y puedo obtener en un año o en 2 años, a través de un refinanciamiento, una tasa de 4%. ¿Sí, Judy? Por favor, las personas que tienen el micrófono abierto lo pueden poner en silencio y muchas gracias porque lo estamos grabando. Alberto, yo te voy a hacer unas preguntas para que cerremos acá el live de Instagram y no lo hagamos tan extenso. Pero entonces, las tasas de interés al inicio del año están como en el 2 o en el 3%, como en el 3 la más bajita. Sí, incluso un poco abajo, al inicio del 2022 todavía, sí. Y en este momento dicen que subió 5 puntos. Subió, ¿Ve que subió en al promedio 5? a 5, sí. Ok. ¿Y esa es la más bajita? ¿Y cuál es la tasa más alta? En este momento, 8 hasta 9%. De 8 Hoy. al 9%. Y Alberto, ¿y quiénes pueden comprar casa en los Estados Unidos? Bueno, tenemos aquí en la siguiente presentación, ciudadanos de los Estados Unidos, residentes permanentes con seguro social y personas que tengan un ITIN number o número para pago de impuestos, identificación de impuestos, que no cuentan con seguro social. Podemos en algún momento hacer una presentación por separado. Este tema del ITIN number es muy importante, muy interesante para ayudar a los agentes a conseguir otros clientes, porque no se necesita un número de seguro social para comprar casa en los Estados Unidos. Qué bien. Sí, incluso también familiares nuestros que vivan en nuestro país pueden invertir en Estados Unidos, pueden comprar casa en Estados Unidos y obtener un crédito, que eso es muy importante en Estados Unidos. Gente que no tiene ni seguro social, ni número ITIN, ni vive en Estados Unidos, también hay créditos para ellos, también pueden comprar casa. Los requerimientos en cuanto a pago de enganche o down payment son mucho más altos. Entonces, esa es la parte triste, ¿no?, del extranjero que puede comprar en Estados Unidos, pero la parte positiva es que los requerimientos en cuanto a crédito y en cuanto a ingreso
son mínimos para el extranjero. Es muy fácil. Con aproximadamente el 40% del valor de la propiedad, se les puede otorgar un crédito. Por ejemplo, si quiere un familiar nuestro que tenga el capital en nuestro país, comprar una casa en Miami de $500,000, con $200,000 puede obtener el crédito para esa casa. Ok, entonces es muy importante para los que están en Instagram saber que residentes, ciudadanos, personas con asilo, personas con IT number pueden comprar casa perfectamente, inclusive extranjeros. Todo es posible de la mano de un buen profesional. Bueno, Alberto, y en este momento, o para que nos hagas como un resumen para dentro de por ahí 5 minutos terminar con la gente de Instagram, ¿cómo ha sido ese aumento del valor de las casas? Por ejemplo, miremoslo desde que en este año, ¿cómo ha sido el aumento en tasas de interés y en costos de inmuebles? Bueno, mucha gente sigue pensando y sigue esperando y hablando de un nuevo crash inmobiliario, como en el 2008, como en el 2009. Otros hablan de una corrección del mercado. Corrección es una palabra un poco más suave para intentar también decir que los precios se van a desplomar un poco. Pero con lo que hemos estado viendo en los últimos 4 años y con los cambios estructurales que se han hecho en los créditos, eso no va a suceder. Es decir, no hay nada escrito, pero es muy poco probable con todos los elementos que están sucediendo, los niveles de inflación, la demanda de casas que sigue siendo mayor a la oferta. Se estima que va a haber un nivel de casas suficiente para atender la demanda aproximadamente en 4 a 5 años. Entonces, durante los próximos 4 o 5 años, vamos a ver que las casas van a seguir aumentando de precio de una manera agresiva o discreta dependiendo de cada mercado, porque también no es lo mismo el sur de la Florida que el centro del país, que el norte, cada mercado es diferente. Ok, entonces quiere decir que la tendencia de las casas es aumentar, no a bajar, porque ha sido la historia como de los Estados Unidos. Y que también lo importante es entender que así las casas estén, como muchas personas dicen que están infladas en precio, las tasas de interés siguen siendo las más bajas de la historia, es la oportunidad para que compremos casa, porque con tasas de interés el down payment y el pago mensual puede ser más asequible para todos. Es correcto, aunque han estado subiendo un poco, casi siempre el mejor momento de comprar fue ayer. Pero bueno, ayer ya pasó, entonces el siguiente mejor momento para comprar es hoy, sobre todo si estamos pagando renta, como lo decían en principio. La tasa de interés más alta, como llegó a ser en 1981, de casi un 19%. 19% era la tasa de interés en créditos hipotecarios. Y la gente no deja de comprar. E hizo bien, porque se empieza a tener un patrimonio en vez de estar pagando renta mes a mes. Ok, y entonces te quiero preguntar, como ahora los créditos han aumentado, por ejemplo, hablemos del 2 al 5, 3 punticos, y uno diría, no, del 3 al 5 aumentaron, o del 2 al 5, del 3, ¿cierto? Del 3 al 5. Sí, sí. Bueno, uno diría, no, son 2 punticos, pero resulta que esos 2 punticos en un crédito de 30 años es casi un capital para comprarse otra vivienda. ¿Ese impacto de los 2% en aumento en la tasa de interés es significativo al momento de comprar casa, o cómo lo ves tú como broker? Sí, sí es impacto, sí es real lo que tú comentas, pero yo siempre he dicho, y esto es, bueno, además es un principio, que el precio no lo pone el vendedor. El precio de cualquier producto lo pone el comprador. ¿Por qué? El precio de un producto determinado puede ser muy alto, hablo del vendedor, o sí, muy bajo, pero si no hay un comprador dispuesto a poner ese dinero, pues ese precio no existe.
En el momento que hay un comprador dispuesto a decir, sí, yo pago 300,000 pesos, 300,000 dólares por esta casa, en ese momento esa casa vale 300,000 y el precio lo puso el comprador. ¿A qué me refiero? Que este impacto de la tasa de interés en los precios es muy relativo, porque al final del día la casa que yo encuentre o la casa que mi realtor o que mi broker me ayuden a encontrar y a negociar puede ser mayor de lo que yo esperaba o puede ser algo menor a lo que yo estaba esperando. Entonces ahí ya se desaparece ese efecto que es real del aumento en la tasa de interés. ¿Y qué trato de decir para poner en otras palabras? Con todo y que la tasa de interés sea tal vez el doble de lo que yo tenía pensado pagar, posiblemente con ese dinero me compro la casa de mis sueños. Ajá. O la tasa de interés puede ser la mitad de lo que yo esperaba, muy, muy baja, y con todo y eso me compro una casita que no me deja contento. Entonces es muy relativo siempre. Ok. Bueno, vamos a seguir con el puntaje de crédito para compra de casa. Sí, bueno, aquí podemos ver en pantalla una tabla general de los puntajes requeridos para diferentes créditos, aunque debo hacer también la aclaración, como dije hace un rato, que cada banco va a establecer sus propios créditos, sus propias políticas de crédito, debo decir. ¿A qué me refiero? Que esta tabla menciona, por ejemplo, crédito FHA, un puntaje desde 580 o desde 500. Y los dos son ciertos. ¿Por qué? Porque al final del día cada banco va a decidir desde qué puntaje va a prestar un dinero. Hay bancos que prestan para FHA y su mínimo no es 580, es 620, por ejemplo. De igual manera en el convencional, aquí tenemos también dos tablas con diferentes características. Para el convencional, 680 o mayor o desde 120, desde 620. Pero un banco en particular y en general los mejores bancos van a prestar de 640 en adelante. Y por ejemplo, en este caso es muy común que escuchemos a los realtors, a algunos realtors o muchos realtors, decir que el convencional es para personas con crédito de 640 o mayor, lo cual sí es cierto, nuevamente, pero no es definitivo. Por eso es muy importante que cuando vayan a comprar su casa se acerquen a un broker o a un loan officer independiente. ¿Por qué? Los brokers como yo, en mi caso tengo yo contacto con más de 140 bancos. Y si en lugar de comprar su casa a través de un broker, la compran a través de su banco, el banco es uno solo. Y el banco tiene 3 o máximo 4 diferentes préstamos y se acabó. Pero con un broker, que tengo en el caso mío más de 140 bancos, imagínense la cantidad de créditos y de productos a los cuales el comprador tiene acceso, son, vaya, más de 1000, es infinito. Por eso, si recuerdan, en las plantillas anteriores dijimos, prácticamente cualquiera puede comprar una casa en Estados Unidos. Ajá. Y eso para un banco grande no tiene sentido. O para una persona o una conversación en la calle por ahí que escuchamos, no tiene sentido. Tú dices, oye, mi primo que acaba de llegar del país ya se compró su casa y no tiene papeles. ¿Cómo lo hizo? Ah, bueno, porque se acercó a un broker que conoce su mercado, que conoce su trabajo, que lo asesoró apropiadamente, tuvo acceso a un agente de reparación de crédito como ustedes y pudo construir su crédito correctamente, posiblemente con un ITIN, y pudo comprar su casa. Por eso es muy importante la educación que le den ustedes a sus clientes en cuanto a construir su crédito para muchos objetivos, incluyendo este tan importante que es la compra de la casa.
Ajá, Alberto, y tengo una pregunta. Y cuando Sí. ustedes como broker, ustedes que trabajan con diferentes entidades financieras, le hacen el estudio o le van a dar la aprobación a ese cliente, ¿ustedes le corren el crédito con los diferentes bancos o solamente una vez? Se cobra una sola vez y eso sirve para cualquiera. Para cualquiera. Ok, qué importante saber eso. Bueno, algo muy importante ahí es que el puntaje de crédito varía según la institución financiera. Algunas piden 680, otras piden 700, otras 720, otras más bajitas, porque todas tienen diferentes líneas de crédito con diferentes características. Entonces, lo importante es saber que podemos aplicar con diferentes entidades o como dice Alberto, mejor ir donde un broker, porque los brokers tienen conexiones con diferentes bancos, nos van a correr el crédito una única vez, que es la mejor opción, y podamos poder aplicar a diferentes entidades con las que el broker tenga convenio. Sí, ese comentario es súper importante porque yo como broker, al correr el crédito de la persona, ese crédito me sirve para los más de 100 bancos con los cuales yo tengo convenio. No tengo que correrlo cada vez como hacen a veces en las agencias de autos. Posiblemente a alguien le haya sucedido Sí. que van a comprar un auto a crédito y yo he escuchado personas que les corren el crédito 7 veces Sí. en una sentada y no se los dicen. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo es el proceso, Alberto? ¿Uno tiene que ir primero donde el broker o tiene que ir primero donde el realtor? ¿Y cómo es el proceso de la aprobación para que los que de pronto estemos interesados en comprar casa tengamos al menos una noción de cómo es el proceso y sepamos quién nos tenemos que dirigir? En cuanto a la compra de la casa, es mejor ir primero con el broker, porque al final del día, si tú vas con un realtor, el realtor no te puede conseguir un crédito. El realtor vende casas. El realtor no consigue crédito. Entonces, si tú vas con un broker y el broker hace su trabajo, corre tu crédito, lo presenta a 2 o 3 bancos y ya te dice, tú calificas para $500,000. Con esa preaprobación, con esa carta, tú puedes ir con un realtor y eso además al realtor le encanta decirle, mira, yo ya estoy preaprobado, aquí está mi carta, y eso al realtor le va a servir mucho porque a los realtors también les llegan muchas personas que no tienen el crédito o no tienen los ingresos o no tienen alguna otra requisito para poder Sí. comprar la casa. Ok. Y muchas veces el realtor, depende de lo que le haya dicho el broker con quien ese realtor trabaje, lo cual de entrada ya es una información de segunda mano, el realtor no va a saber si la persona califica o no califica. Entonces es Ok. mejor ir con un broker que se te va a correr el crédito una sola vez. Ese crédito tiene una vigencia de 4 meses y durante 4 meses puedes esperar un poco o puedes buscar casa de inmediato, pero tienes ese crédito con una validez de 4 meses. Y esto no Ok. lo sabe el realtor, esto lo sabe el broker. Ok. Mira, la Dairilis tiene una pregunta. Adelante, Dairilis. Entonces, sí, mi pregunta es que cuáles son los requisitos en base a comprar casa. Por ejemplo, tengo una persona que me dice que por sus taxes ella no puede comprar casa, pero sus ingresos anuales pasan hasta los 160,000, pero porque le hacen sus deducciones en sus taxes, le dicen que no es posible hacerlo. Yo quiero saber cuáles son realmente los requisitos. Sí, precisamente a esto, Gairil, es muy buena pregunta. A esto era lo que yo me refería con que se debe hablar con un broker. Podemos verlo posteriormente, los detalles de esa persona con todo gusto, porque si ellos, por una estrategia fiscal, deducen una gran cantidad y no pagan impuestos, típicamente lo que se hace es
se le califica con base a los depósitos en su cuenta bancaria o a las 1099 que reciban. Esto les sucede mucho a los traileros. Las personas que son conductores de trailers o de rastras, que deducen bastante. Entonces es básicamente el caso que tú me dices, que tiene un ingreso de $150,000, pero después de todas las deducciones le quedan solo 30,000. Y un banco de los grandes, que esta es otra desventaja de buscar el crédito con un banco, es que un banco grande te va a decir no calificas porque tus impuestos dicen que ganaste $25,000. Aunque la persona sabe que se ganó mucho más, pero pues no pago los impuestos como una estrategia fiscal, y entonces un banco grande no lo va a calificar. Pero los bancos a los cuales tenemos acceso, a los brokers, sí lo podemos calificar, y esa es la forma, con la 1099 o con estados de cuenta bancarios. Idealmente 2 años, pero hay desde 3 meses de depósitos, ya se puede calificar a la persona. Muy importante, en este caso debe tener un down payment mínimo del 10%. Ok, otra preguntita. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a esa persona que se comunique contigo, ¿él lo puede hacer? Claro que sí, con todo gusto. Y además, muchas veces las personas no califican en el momento por una cuestión del puntaje de crédito, y ahí entras tú. Porque entonces ya yo a esa persona le corro el crédito, o a veces la persona ya lo sabe. Por ejemplo, si está trabajando contigo, la persona ya me puede decir, bueno, Alberto, mi crédito hoy está en 615. Entonces ya yo le puedo decir, pues sabes que para el tipo de crédito que tú necesitas, lo ideal sería un crédito de 720. Entonces vuelve contigo, tú lo asesoras, yo le doy toda la información y toda la orientación para que compre la casa. Muchos de mis clientes han comprado su casa después de 1 año de la primera vez que hablaron conmigo, por todos los requisitos que en su momento no cumplían, y ustedes lo saben porque en cuanto a la reparación del crédito lleva tiempo. Entonces yo hago ese trabajo también con ellos, a diferencia que el trabajo que yo hago, y esto además es por ley, no tiene ningún costo para ellos. La orientación que yo les doy no tiene ningún costo. Ellos nunca no me van a pagar un solo peso por la orientación que yo les doy. El beneficio que yo recibo económico es cuando ellos compran su casa, y típicamente a mí me paga el banco. A mí no me pagan las personas un solo peso en ningún momento. Ok. Bueno, entonces acá... Perdón, le hago una preguntita, Alberto, y qué pena si voy a repetir porque llegué un poquito tarde, pero lo que estaba diciendo la compañera ahorita, la línea en los taxes, ¿qué es lo que ellos miran? 2 años de ingresos netos y cuánto sería el valor sobre eso que le prestarían sobre una casa. No, hablando del problema que nos estaba comentando Dairylis, es que la persona tiene un ingreso bruto mayor a $100,000. Pero su ingreso neto es mucho menor. Yo puse el ejemplo de $25,000, $30,000, y entonces ahí un banco grande, los bancos que tenemos todos, el Chase, el Bank of America, que son los que yo manejo, es decir, donde yo tengo mis cuentas de banco, mis cuentas de ahorros y de cheques, esos bancos, al ver el ingreso neto, que es lo que tú comentas, Claudia, dicen, no, señor, usted no califica. Por eso hay las alternativas que yo manejo, donde el banco que yo consigo no va a ver los impuestos, no va a ver los números que aparecen en los formatos del IRS, sino que se van a ir directamente o a nuestros estados de cuenta bancarios, al ingreso bruto, o a las 1099, que es también ingreso bruto antes de impuestos. Esos son los números que ven los bancos que se pueden conseguir a través mío.
Bueno, Ok, entonces, gracias. bueno, entonces lo importante acá también para las personas que están en Instagram es que no es necesario siempre comprar casa con los taxes. También se puede comprar con los balances bancarios, con los ingresos con el dinero que ingresa a tu cuenta y también con los ingresos de la 1099. O sea que hay diferentes opciones porque en el mercado todo el mundo dice que los taxes tienen que coincidir o que solamente se puede hacer con taxes, pues tenemos otras opciones y es que con 1099, ingresos de 1099 o con los estados bancarios, también puedes acceder a tu casa. Bueno, Alberto, vamos a hablar de qué, de down payment, el down payment requerido para la compra de casa. Sí, era un poquito, ya habíamos empezado a hablar de eso y aquí vemos diferentes casos. Esto se relaciona mucho también con el trabajo de ustedes, con el puntaje de crédito. Esto como regla general, a mayor puntaje de crédito, menor el down payment requerido. Incluso hay apoyos del gobierno donde se pueden comprar casas sin down payment porque hay programas que se llama DPA, Down Payment Assistance, donde el gobierno ayuda a la persona con todos los gastos, incluyendo el down payment. Eso no lo recomendamos realmente, no es algo que la persona quiera hacer tampoco porque es más costoso en cuanto a la tasa de interés y es complicado. Y además también para obtener un pago mensual más bajo, pues por lo menos poner este 3%, ¿no? Del caso número 1. Típicamente para tener, sí. Ok, entonces es importante saber que el puntaje de crédito va directamente proporcional con el down payment y el pago de cuota mensual. Es correcto. Entonces ahí vemos la importancia de tener un puntaje de crédito. Con un puntaje de crédito, la persona, nuestro cliente o nosotros mismos nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. No es lo mismo que tú compres hoy una casa de $250,000 con un puntaje puede ser del 5% como está y vas a tener que dar un down payment de $12,500. ¿Cuál es el puntaje más alto? ¿El 10, Alberto, en este momento? No, puede ser hasta el 20. Bueno, y por ejemplo que tengo un mal crédito y le toque el 20%, entonces esa misma persona por una casa de $250,000 tendría que dar $50,000. Correcto. Y aquí, Wow. sí, esta es una herramienta de venta fabulosa para ustedes. Para cuando la gente les diga, ay, no, tu servicio está muy caro. Ah, bueno, si no lo quieres pagar, con tu puntaje de crédito vas a tener que pagar 20%, $50,000, que muy poca gente los tiene. O la opción, que es la que ustedes le están ofreciendo a su cliente, mira, yo te ayudo a subir tu puntaje con un puntaje, por ejemplo, caso real, de 640, puedes tener acceso al 3%. Mira qué gran diferencia. Se fue de 50,000 a 7,500. Sí. Y ahí ya tiene sentido. Exacto, Alberto. Y lo que yo puedo analizar acá, Alberto, es que obviamente un down payment más alto, pues te va a ayudar para el pago de tu casa. Pero ¿qué pasa? Que como el down payment es cash que tienes que tener ya, entonces un down payment alto te va a permitir, te va a prohibir acceder a esa casa rápido. Entonces, Correcto. ¿por qué es importante y por qué ahora que de pronto no muchas personas dimensionan eso de aprovechar este momento que hay tasas de interés bajo? Y es porque si hay tasas de interés bajo, el down payment y el pago mensual va a ser muy accesible y todos vamos a poder comprar casa. Mientras que si llega el momento en que las tasas empiecen a incrementar, pues el down payment va a subir, el pago de cuota mensual va a subir y no va a ser tan fácil y tan accesible para todo el mundo poder acceder a la casa, porque no es lo mismo que usted tenga que tener por una casa de $250,000 $12,500 a no que de pronto después se suban al 10% y usted tenga que conseguirse 25,000, son $10,000 más que usted va a tener que tener. A mucha gente se le va a complicar. Claro, en ese momento es solo imposible comprar la casa. Ajá. Pero si hace la inversión con ustedes en hacer la reparación del crédito y el aumento del puntaje,
esa persona que hace 4 meses no podía comprar casa porque necesitaba $25,000, ahora ya con 7,500 dice, bueno, eso sí los tengo, ahí sí puedo comprar. Exacto. Y eso es muy importante para las personas que nos están viendo y que tienen mal crédito. El proceso de restauración de crédito con nosotros es supremamente económico. Es un proceso donde no se van a gastar ni $1,000 y les va a ayudar a ahorrar muchísimo. Se pueden ahorrar hasta más de 15,000, 18,000 o $20,000 en la compra de su casa solamente teniendo un buen crédito, eliminando cuentas negativas, aumentando el puntaje de crédito. Entonces, son estrategias de ventas que les podemos contar a todos los clientes porque ellos de pronto no lo dimensionan, pero si nosotros se los hacemos ver, hay mucha gente que va a entender que definitivamente mejorar el crédito es la mejor opción. Sí, sí, así es, Judy. Y esto es algo que yo veo todos los días cuando me llegan los clientes. Al comentarles yo que con su puntaje de crédito necesitan $25,000 para comprar la casa, vaya, me dicen, Alberto, no los tengo ni los voy a tener nunca. Ah, bueno, entonces la opción es subir su puntaje, contratar un servicio que el de ustedes es muy, muy económico y muy eficiente. Yo personalmente lo probé y me gustó mucho. La persona invirtiendo unos cuantos cientos de dólares se ahorran miles. Eso sin decir que logran su sueño, ¿no? De comprar la casa. Sí. Y Alberto, danos unos ejemplos, por ejemplo, que valga la redundancia, de casas de X monto con tasa de interés del 5 y del 10, ¿cuánto tendría que dar la persona para que todos como que dimensionemos ese aumento? O tener mal puntaje, ¿cómo nos afecta? Vamos a ver, esa parte la tenemos más atrás, donde estábamos ahorita. Ups. Aquí, no, ahí. Esos son los, ahí. Entonces, aquí podemos ver, estos son los down payments. Tú decías del pago mensual, ¿no? No, el down payment. Ah, ok. Bueno, es precisamente un poco lo que estaba hablando. Además, esto caso real. Típicamente cuando el puntaje de la persona está malo, esta opción que es ilustrativa aquí del 5%, sí, casi ni siquiera existe en los bancos. Okay. Para el banco, si la persona tiene menos de 610, 620 de puntaje, se brinca del 3 hasta el 10%. Okay. Imagínate, esto es un mundo, es impresionante. Si la casa vale $300,000, el 10% son 30,000. Ok. Eso no los tiene la mayoría de la gente, pero 9,000 es mucho más factible. Tampoco los tiene mucha gente, pero bueno, por lo menos reparándonos, haciendo el proceso de reparación de crédito, $9,000 ya es mucho más factible. Y esa es la gran diferencia. Son $21,000 de diferencia a cambio de unos cuantos cientos de dólares que la gente invierta en reparar su crédito. Exacto. Bueno, tenemos como 15 minutos, Alberto, para que nos deje subir YouTube el video con una buena resolución al programa de ellos, porque si no, no lo distorsiona. Entonces, para que sepamos y aprovechemos los 15 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos tomarla. Bueno, levantan la manita por ahí al que tenga una pregunta. Otro elemento importante en la compra de la casa son los costos de cierre, que hay que tomarlos en cuenta, porque los costos de cierre son adicionales al down payment. Entonces, si estábamos hablando aquí en la tabla anterior, que para la casa de $300,000, el 3% necesitamos $9,000. Hay unos costos de cierre asociados que van a ser adicionales a esos $9,000. Pero, bueno, primero les voy a decir cuáles son en términos generales.
Esos costos de cierre incluyen el seguro de la propiedad que se paga por adelantado. Hay los gastos de escrituración, que acá le llaman título, le llaman title, y ahí entran muchos gastos pequeñitos para diferentes empresas que hacen inspección, el avalúo de la propiedad, todo eso va sumando. Entonces aquí en la tablita lo menciona que puede ser de un 3 a 6% adicional, pero aquí les quiero comentar algo muy importante, que deben o debemos conseguir un buen realtor. Aquí es donde entra la importancia del realtor para la compra de la casa, porque el realtor va a negociar con el vendedor que el vendedor colabore a esos costos de cierre. Entonces, si tenemos un buen realtor, nos puede pedir o conseguir hasta el 6% para costos de cierre, es decir, todo. Y por ejemplo, si la casa vale $300,000, ahí el vendedor va a poner $9,000, que es una fortuna, es equivalente a lo que prácticamente el vendedor está poniendo para la operación la misma cantidad o más de lo que está poniendo el comprador. Y esta negociación la hace el realtor. Y hay muchas personas, Alberto, que quieren vender rápido y que quieren asumir esos costos para vender, porque tienen otros proyectos pendientes y quieren salir. Tengo otra pregunta, Alberto. ¿Y los costos de cierre oscilan desde qué porcentaje hasta qué porcentaje? Bueno, aquí es como muestra en esta tablita, más o menos del 3 al 6%. Esto varía mucho dependiendo de dónde esté la casa, de cuál es la compañía de títulos que va a hacer la transacción, cuáles son las otras compañías, quién hizo el avalúo, quién hizo la inspección. Por eso hay esa variación tan grande, ¿no? Del 3 al 6%. Wow. Esos costos son muy elevados a comparación de países de Latinoamérica. Son costosísimos. Así es muy alto y además, como decimos nosotros, ¿no? Y además en dólares. Sí, son costosísimos esos. Es muy elevado. Eso es casi que otro down payment. Es correcto. Así ¿Cierto? es. Eso es casi que otro down payment. Sí. Bueno, qué importante saber eso, que hay unos costos de cierre y que si tenemos un buen realtor, que es el broker, es el que nos califica y el que nos consigue el crédito. El realtor es el que ya con una calificación nos busca la casa y hace la negociación con el vendedor. Entonces, muy importante que cuando consigamos un realtor, pues las personas que de pronto quieran que el vendedor asuma esos costos, o hay veces uno no tiene todo el dinero y necesita que ellos lo asuman, pues la importancia de un buen realtor es grandísima para uno no tener que asumir esos costos de cierre que en realidad vienen a ser casi que otro down payment. Así es. Dairilis tiene una pregunta. Tenía, se me pasó, se me olvidó, disculpa. No, tranquila, ahora te acuerdas. Cuando termine la reunión te vas a acordar. Bueno. Ingresos requeridos para compra de casa. Sí, este tema lo tocamos un poquito al principio. Lo que pueda añadir en este momento, que siempre es importante, es que no se considera el ingreso bruto, sino que a ese ingreso se le descuenta las deudas. ¿Qué son las deudas? O mejor dicho, que no son deudas, que es muy importante. La renta que estamos pagando actualmente no es una deuda. Los servicios que estamos pagando actualmente no son una deuda. ¿Cuáles son los servicios? La electricidad, el agua si se paga por separado, los celulares, esos no son deudas. Esos no se restan a nuestro ingreso. ¿Qué sí son deudas? Los pagos que hacemos a tarjetas de crédito, los pagos que hacemos a autos y los pagos que hacemos por algunos créditos personales que pueda tener la persona. Entonces, de un ingreso bruto antes de impuestos, muy importante, antes de impuestos, de $4,000,
le vamos a restar estas deudas y el ingreso que nos queda neto a considerar para la compra de la casa son 4,000 menos, digamos, $1,000 en deuda, nos queda un ingreso de $3,000. En términos generales, esto no es exacto, pero se puede, para que lo sepamos nosotros, en términos generales, el banco nos va a calificar por el 50% de este ingreso neto. O sea que si nuestro ingreso neto quedó en $3,000, el banco va a considerar que esa persona puede pagar hasta $1,500 a su mensualidad de la hipoteca. Esa mensualidad incluye el pago al banco, un pequeño pago mensual que se hace, que se ahorra para el seguro de la casa y para los impuestos sobre la casa. Eso es muy importante porque al hacer la persona este pago mensual al banco, el banco es quien se va a encargar al final del año de tomar de ese ahorro que nosotros hicimos y pagar los impuestos de la casa y pagar el seguro de la casa. Ya no nos tenemos que preocupar de eso. Eso es una ventaja. Alberto, ¿y el pago de rentas está incluido como parte de las deudas o no? No. No. Y el motivo por el cual no se incluye es porque al nosotros comprar una casa, se asume que vamos a dejar de pagar la renta. Ok. Bueno, ya si quiere tenemos 10 minuticos más porque, o si no, no nos dejan montar el video a YouTube. Si hay alguna pregunta, esta información, esta información es también interesante más o menos para tener una idea cuánto voy a pagar mensualmente dependiendo del valor de la propiedad. Aquí el más alto tenemos, si la propiedad vale $500,000, voy a pagar $3,100 aproximadamente. Si la propiedad vale 300, voy a pagar 1,950 aproximadamente. Estos 1,950, en el caso de la propiedad de 300,000, incluye, como decía hace un rato, el pago del seguro y el pago de los impuestos. Esto es súper importante porque el pago anual del seguro de la casa pueden ser, por ejemplo, para esta de 300,000, puede ser incluso mayor a $3,000. De igual manera, el pago del seguro y los impuestos combinados pueden ser $6,000, $8,000. Ok. Entonces, esto es también para no espantarnos de decir, es que si compro la casa después voy a tener que pagar el impuesto y voy a tener que pagar el seguro de la casa. No, ya está incluido en este pago mensual que nosotros hacemos y cada año el banco directamente paga los impuestos por nosotros y paga el seguro de la casa por nosotros. El dinero lo pusimos nosotros mes a mes, solo que no nos dimos cuenta. Y eso es muy importante también que lo sepamos porque vamos a tener esa tranquilidad de que al pagar nuestra mensualidad, parece que Dairilis ya recordó la pregunta. Vamos con Dairilis. Y ya la recordé. ¿Cuáles son las ayudas que da el gobierno? Yo conozco una que se llama FHA, creo que es, pero ¿cuáles son las otras? Básicamente el concepto de la ayuda es el mismo, aunque existen muchos programas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ayuda puede tener muchos nombres, pero al final del día es lo mismo, que significa que al momento del cierre, la persona puede llegar a la mesa de firma sin dinero porque el dinero va a salir de una fuente de ayuda que tu broker consiguió. Esta ayuda típicamente no la consiguen los bancos grandes, tiene que ser a través de un broker. Ok, qué importante. Ahí Claudia sí. También tiene una pregunta. Gracias, sí, rapidito. Por ejemplo, una persona que diga, mira, yo quiero, porque yo conozco varias. Entonces dice, yo quiero comprar mi propiedad, pero yo me casé por segunda vez. Yo tengo mis hijos, ¿verdad?
el esposo también tiene sus hijos, pero no viven con ellos. Entonces ella dice, pues yo no voy a comprar una casa si de pronto que muera mi esposo y quede otro en manos de otras personas que no trabajaron. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna manera de que la persona proteja la casa, si es, sobre todo cuando es primera casa, para que los hijos de pronto del esposo o de la esposa no se queden después de muerto el señor con la casa? No sé si me entiende la pregunta. Creo que sí la entiendo y sin embargo la respuesta es la siguiente. Esa pregunta la debe resolver un abogado en el caso específico, porque igual como decíamos en un principio, todos los casos son diferentes y esta pregunta es para un abogado. Yo seré responsable si la respondo, aunque tengo información al respecto. Esta información es caso por caso y sí hay forma de protegerlo desde el momento de la compra de la casa. Sí hay herramientas, sí hay formas, sí es posible. Sin embargo, en ese punto, la respuesta debe ser para el caso específico a través de un abogado. Sin embargo, esto se puede hacer también, y además es muy importante hacerlo, de preferencia al momento de comprar la casa. Cuando se está en ese proceso de comprar la casa, se involucra al abogado y se hacen las anotaciones y gestiones contractuales necesarias en el momento de la compra para que la familia quede protegida apropiadamente. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, entonces súper importante para finalizar, para ir finalizando, los que tengan preguntas, y es que casa en los Estados Unidos podemos comprar todos, desde que estemos bien asesorados con un buen broker y que tengamos un buen realtor para que nos ayude a hacer un buen cierre. También, ¿quiénes pueden comprar? Las personas con ITIN, las personas con social, las personas con un asilo, inclusive las personas con un pasaporte, los residentes, obviamente. También pueden comprar las personas, bueno, eso es muy importante. También es importante entender que las tasas de interés subieron iniciando el año del 3 al 5%, que hay un aumento que de pronto para nosotros es 2 puntos, pero que en realidad representan. Hay que tener un buen puntaje de crédito para que nos ahorremos dinero en este país. Un buen realtor te va a ayudar a conseguir esos costos de cierre para que los asuma el vendedor, la persona que nos va a vender la casa. Aquí está Alberto, él es un broker supremamente especializado que les puede ayudar a las personas que dicen, no, pero yo no sé, de pronto no declaro taxes o mis taxes no están bien o bueno, por las razones que sean, pues hay opciones de cómo se pueden comprar las casas, cómo se pueden aplicar a esos requisitos que son o los taxes o los balances del banco o también a través de los ingresos de 1099. No sé, Alberto, qué más se me escapa, pues como para hacerle un resumen a las personas. Bueno, sí, para cerrar, mira, precisamente lo que acabas de mencionar de las tasas de interés. Aquí nos aparece el cambio a través de los años de la tasa de interés en Estados Unidos, lo que les comentaba en un principio, en 1981, ha sido la tasa más alta en los últimos 40 años y sin embargo la gente seguía comprando, ¿no? Mi recomendación sería 2 cosas muy importantes al momento de comprar la casa. Primero, asegurarse de tener el mejor puntaje de crédito posible. Para eso muchos de ustedes están, para ayudar a la gente. Y segundo, un buen broker que los contacte con un realtor que se preocupe por ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que aprovechen a Alberto? Ya saben que si tienen clientes que estén interesados en comprar casa, pues él también les puede ayudar. El cliente de restauración de crédito sigue siendo de ustedes. Simplemente vamos a vender un servicio integral, le vamos a decir a esa persona que puede acceder a ese crédito hipotecario y se lo vamos a pasar a un profesional, pues como para que vendamos ese servicio integral. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna, no sé, o alguna sugerencia que le quieran hacer a Alberto o a mí? ¿Me puede mandar el número de Alberto, por favor?
Sí. Claro que sí, yo lo pongo ahora en el chat y en Facebook, como Alberto García, me encuentran. Les voy a pasar mi correo también para que lo compartan con sus clientes y por supuesto ustedes me pueden llamar en cualquier momento. Ahí está el teléfono en el chat del Zoom para que lo cojan si lo necesitan. Llegan muchos clientes con interés de comprar casa y que de pronto ni siquiera se han preparado. También es bueno una preparación mientras están en el proceso de restauración, no que terminen el proceso de restauración y empiecen a aplicar con otros requisitos y que pronto sean requisitos que necesitan más tiempo. Entonces, que vayan como paralelos con la preparación de los requisitos del broker y con la preparación de la restauración de crédito. Esa puede ser una buena opción para que ustedes la manejen con sus clientes. Claro que sí, es muy importante que lo hagan con tiempo. David, ¿tiene una pregunta o era desde ahora? No, solamente fue eso, se me olvidó bajar en la manita. Bueno, entonces yo creo que, Alberto, ¿algo adicional o ya la podemos terminar una horita para que nos dejen montar el video con una buena resolución en YouTube? O si no, nos bajan la resolución y no se ve. Es mejor cerrarla. Muchas gracias a todas, a todos por su presencia y hasta la próxima. Los espero con sus preguntas. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias para todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Gracias, Judy. Gracias, señor Alberto. Con gusto, chao. Gracias.